Resident Evil 6 Código Verónica. Capítulo 19. La secuencia de autodestrucción ha sido activada, anunció una voz grabada que reverberó por toda la estancia, casi apagando el resto del mensaje. Quedan 4 minutos y 30 segundos para alcanzar la distancia mínima de seguridad. A eso se unió el retumbar de las sirenas y el centelleo de las luces de emergencia, por lo que Chris se encontró con los sentidos saturados incluso antes de enfrentarse a aquella monstruosidad. Alexia alzó un brazo para golpear a Claire, y Chris disparó. La 357 casi se le escapó de las manos, y el estampido explosivo del disparo resonó por encima del clamor de las sirenas del sistema de autodestrucción. ¿Sí? Un impacto directo justo en las tripas. Claire ya estaba en el ascensor, entrando y apretando el botón de subida. Pero en vez de ponerse a sangrar, de ni siquiera titubear un paso, Alexia le sonrió. Alzó una de sus esbeltas manos y la introdujo en su cuerpo. La carne cedió sin esfuerzo, fluyendo como si fuera agua. Un segundo después, sostuvo en alto la bala que le había disparado y se la arrojó con un gesto tranquilo. Esto no es bueno, nada bueno, pensó Chris aturdido, y en ese preciso momento, ella comenzó a cambiar. El ser femenino y esbelto que estaba sobre la rejilla metálica y su carne líquida comenzaron a temblar. Se formaron pequeños hoyuelos y protuberancias en su cuerpo mientras los tejidos burbujeaban y se expandían. Las protuberancias se convirtieron en excrescencias, los hoyuelos en brechas, todo cambió a color gris a la vez que las extremidades se doblaban sobre sí mismas. Los brazos se curvaron y se unieron a la masa creciente, las piernas desaparecieron en su interior, la textura de la piel se hizo gruesa y estriada, aparecieron venas gruesas como cables, y ella siguió hinchándose. La cabeza rodó hacia abajo y se convirtió en parte del gigantesco cuerpo redondeado. El gris se convirtió en rojizo tejido muscular, y el púrpura y el azul de los diferentes conductos de la sangre se extendieron por toda la superficie como una marea. Quedan 4 minutos para alcanzar la distancia mínima de seguridad, dijo alguien, pero Chris apenas oyó aquella voz femenina. Estaba retrocediendo, cada vez más y más convencido de que aquello no iba a terminar bien de ninguna de las maneras. El camino hacia el ascensor estaba bloqueado, y ella no hacía más que aumentar su tamaño. Unos gruesos tentáculos surgieron de debajo de aquella masa elefantina, ondulando como olas, y se extendieron por la plataforma. La espalda de Chris tocó la pared, deteniéndolo, y la criatura, la enorme criatura parecida a un tumor, se irguió de repente desdoblando el cuerpo, como si tuviera una cintura de verdad, y extendió unas alas tremendas, alas de libélula. En mitad del cuerpo se veía una cara medio humana, deformada y contorsionada. La cara abrió la boca y de ella surgió un fortísimo alarido aullante. Las alas retemblaron por el poder de aquel sonido. El rugido se cortó en seco, y la criatura le escupió un delgado chorro de bilis verde amarillento que salpicó la plataforma a sus pies y comenzó a disolver el metal. ¡Mierda!, exclamó Chris con un grito, y saltó a un lado para esquivar un tentáculo. Tenía que vigilar la boca y los tentáculos a la vez, y entonces, de unas esferas rosadas que habían crecido alrededor de la base del cuerpo gigantesco, surgieron más criaturas que comenzaron a corretear y a arrastrarse. Chris corrió hacia la esquina más alejada del monstruo en que se había convertido Alexia y apuntó con la 357, pero sin tener muy claro contra qué tenía que disparar. Las pequeñas criaturas ya estaban en la plataforma. Algunas parecían pequeñas rocas planas con tentáculos, otras parecían escarabajos, y otras no se parecían a nada que hubiera visto jamás en su vida, y todas se dirigían hacia él a toda velocidad. A los ojos. Si no puedes matarla, al menos puedes cegarla, pero los ojos ya estaban cegados, ya que no eran más que unos agujeros redondos y grises con unos pozos de oscuridad dentro, y, además, ya había visto lo efectivas que eran las balas contra la carne de su cuerpo. Eso lo decidió. Chris apuntó, disparó, y la criatura hinchada y palpitante gritó de nuevo, esa vez de dolor, cuando una de sus alas cayó revoloteando al suelo de la plataforma. Unos cuantos de aquellos pequeños organismos llegaron hasta él, y una de las criaturas parecidas a escarabajos le saltó a la pierna e intentó subir. Chris la apartó de un manotazo, asqueado, pero otra tomó su lugar, seguida de una tercera.
Un tentáculo salió disparado hacia su cara procedente de una de las criaturas parecidas a piedras lisas y Chris logró bloquearlo, aunque a duras penas. Espabila. Quedan 3 minutos y 30 segundos para alcanzar la distancia mínima de seguridad. Chris corrió pegado a la pared trasera, llegó a la otra esquina opuesta al monstruo y apuntó de nuevo intentando acertarle a otra ala. El disparo salió muy desviado, pero el siguiente acertó de pleno. La criatura aulló, y el ala rota quedó colgando del poco tejido que la mantenía unida al resto del cuerpo. Escupió de nuevo, y el chorro de bilis no le dio en la cara a Chris por pocos centímetros. El monstruo tan solo disponía ya de las 2 alas superiores, y aunque él sabía que la había herido, no parecía ser nada grave. Y solo me quedan 2 balas. Tenía que haber algo que pudiera hacer, algún modo de detenerla. El sistema de autodestrucción iba a hacerlos saltar a todos por los aires y era por su culpa. Saltó de nuevo a un lado cuando un tentáculo salió como un rayo de la base de la criatura. Intentó pensar. Aquello era una emergencia en toda regla, y tenía que pensar. Solo para casos de emergencia. El monstruo hinchado aulló de nuevo. Más de aquellas criaturas parecidas a escarabajos le saltaron al pantalón, pero él no hizo caso. Solo tuvo que girar la cabeza para ver el arma colocada al lado de la puerta y bloqueada por una barra de cierre. Era un lanzagranadas o un lanzacohetes, pero fuese lo que fuese, su diseño era magnífico. Sin embargo, la barra seguía echada y no se podía sacar. Quedan 2 minutos para alcanzar la distancia mínima de seguridad. Clac. La barra de cierre se soltó. Chris sacó el arma de un tirón, la empuñó y apuntó contra las tripas hinchadas del monstruo. No sabía qué podía hacer o qué potencia tenía, pero esperaba que fuera suficiente, esperaba que acabara con aquella cabrona. No había botón de seguro ni recámara que cargar. Chris apretó el gatillo, y un chorro de luz blanca y calor surgió del cañón del arma y se incrustó en la gorda tripa de la criatura como una flecha en un globo. El efecto fue impresionante, y la explosión, monstruosa. Un tremendo surtidor de sangre y gelatina gris saltó fuera del inmenso agujero y le salpicó la cara, pero él solo fue capaz de ver a la bestia, a Alexia, que aullaba mientras su carne y sus huesos se desintegraban, mientras su cuerpo se desinflaba. La parte superior del cuerpo intentaba separarse de la masa moribunda, con las 2 alas agitándose de forma frenética, pero al ser solo 2, no podían liberarse, de modo que también estaba muriendo. Chris lo sabía porque veía cómo se quedaba sin sangre, cómo el color de su horrible piel cambiaba, se volvía gris ceniza, cómo se estremecían las pequeñas criaturas que habían surgido de ella, por la expresión de odio absoluto y completo que mostraba su rostro, junto al de una sorpresa también absoluta. Cuando el monstruo que había sido Alexia quedó en silencio y comenzó a hundirse sobre sí mismo, con todo el cuerpo goteante, Chris oyó que solo le quedaba 1 minuto. Claire. Dejó caer el arma y echó a correr. Capítulo 20. Claire se sentía como una mierda, y no podía hacer nada por evitarlo. Steve había muerto y Chris llegaría en cualquier momento, o no lo haría, y todo iba a saltar por los aires en muy poco tiempo, y ella no podía hacer nada de nada en ninguno de los 3 casos. Quedan 2 minutos para alcanzar la distancia mínima de seguridad, dijo la computadora con amabilidad. Claire extendió el dedo corazón de la mano derecha hacia el altavoz más cercano. Desde luego, si existía el infierno, ya sabía lo que ponían en los ascensores en vez de música. Solo había un avión en el lugar donde el ascensor la había llevado, y Claire estaba sentada en la barandilla que había delante del aparato. Tenía los brazos cruzados con fuerza por la tensión y la mirada fija en las puertas del ascensor. Miró y esperó a la vez que su ansiedad crecía cada vez más. Una parte de ella estaba convencida de que Chris no lo lograría. Mientras, las alarmas seguían resonando por todo el hangar casi vacío y su eco rebotaba hacia ella. No me dejes, Chris, pensó, y se abrazó a sí misma con más fuerza. Pensó en Steve, y recordó el ataque de risa que le había provocado allá en la isla. Cómo la había mirado pensando que se había vuelto loca. Venga ya, Chris. Cerró los ojos y lo deseó con todas las fuerzas que pudo. No podía perderlo a él también. No sería capaz de soportarlo. Solo quedaba 1 minuto para alcanzar la distancia mínima de seguridad.
Cuando el edificio comenzó a temblar bajo sus pies pensó que se echaría a llorar, pero no le salió ninguna lágrima. En vez de eso, se puso a observar de nuevo las puertas del ascensor, con la seguridad de que su hermano había muerto. Tan segura estaba que, cuando la puerta del ascensor se abrió y Chris apareció, pensó que tenía una alucinación. «Chris», preguntó con una voz que apenas era un susurro, y él echó a correr hacia ella, con toda la cara y los brazos salpicados de sangre y de algo más, y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que no se trataba de una alucinación. No se lo habría imaginado con toda aquella porquería en la cara. «Chris, entra», ordenó él, y Claire subió de un salto al asiento del copiloto, feliz, atemorizada y ansiosa, sola y aliviada, deseando que Steve estuviera con ellos, y triste porque no era así. Albergaba más sentimientos, le parecían docenas, pero en aquellos momentos no podía enfrentarse a ellos, así que los dejó a un lado y no pensó en absoluto, no sintió otra cosa que no fuera esperanza. Chris abrochó los cinturones y empezó a apretar botones. El pequeño reactor cobró vida. El techo se abrió por encima de ellos y las nubes de tormenta se abrieron mientras se dirigían hacia ella después de que Chris los hiciera salir del hangar con suavidad y sin problemas. Segundos más tarde, se alejaban a toda velocidad y dejaban atrás la instalación moribunda. Los hombros de Chris se relajaron de forma visible y se pasó una mano por la frente en un intento por quitarse parte de aquella baba asquerosa de olor horrible. «No me vendría mal una ducha», dijo con un tono de voz despreocupado, y fue entonces cuando los ojos de Claire se llenaron de lágrimas. «Chris, pensé que también te había perdido a ti. No vuelvas a dejarme sola, ¿vale?», le contestó, esforzándose al máximo por evitar que esas lágrimas asomaran a su voz. Chris dudó un momento, y ella supo inmediatamente por qué, supo que aquello todavía no había acabado para ninguno de los dos. Era pedir demasiado. «Hombre ya», dijo Claire, y Chris asintió. «Tenemos que acabar con esto, Claire, de una vez por todas», afirmó con voz tensa. «Tenemos que hacerlo, Claire». Ella no supo qué decir, y finalmente eligió no decir nada. Cuando el rugido de la explosión les llegó un momento después, ni siquiera miró. En vez de eso, cerró los ojos, se reclinó en su asiento y tuvo la esperanza de, al dormirse, no soñar. Epílogo. Wesker, ya a kilómetros de distancia, oyó la explosión y vio la nube de humo negro y espeso que se elevó del lugar poco después. Pensó en dar la vuelta y echar un vistazo, pero decidió que era mejor no hacerlo. No tenía sentido. Si Alexia no había muerto, su gente lo descubriría dentro de poco. Demonios, todo el mundo lo descubriría. «Espero que estuvieras ahí dentro», Redfield dijo en voz baja sonriendo levemente. Por supuesto que estaba allí dentro. Chris no era ni lo bastante listo ni lo bastante veloz para haber salido de allí a tiempo, aunque puede que sea lo bastante afortunado. Wesker tuvo que admitir aquello. Redfield tenía una suerte de 1000 demonios. Había sido una pena que Alexia rechazara su ofrecimiento. Ella era algo increíble, algo aterrador y maligno, pero sin duda, algo increíble. Sus jefes no iban a estar nada contentos cuando vieran que regresaba sin ella, y no podía culparlos. Habían invertido mucho en el ataque a Rockford, y él les había asegurado que obtendrían resultados. Lo soportarán. Si no les gusta la idea, siempre pueden buscarse a un nuevo chico de los recados. Pero Trent, Wesker torció el gesto. No deseaba en absoluto encontrarse con él. Le debía mucho a aquel tipo. Después del fracaso en la mansión Spencer, Trent le había sacado, de forma muy literal, el culo de la hoguera, y lo había dispuesto todo para que lo curaran y acabara mejor que cuando estaba sano. Además, había sido el responsable de que lo conocieran sus nuevos jefes, hombres que aspiraban a tener poder de verdad y que disponían de los medios para conseguirlo. Además, y él nunca lo admitiría en voz alta, Trent le daba miedo. Era tan tranquilo, tan educado, tan reposado a la hora de hablar. Pero había un brillo en sus ojos que daba la impresión de que siempre se estaba riendo, como si todo lo que estuviese pasando fuese un chiste y solo él fuera capaz de entenderlo. Según la experiencia que Wesker tenía en la vida, los que sonreían eran los individuos más peligrosos.
No parecían tener que demostrar nada, y normalmente estaban como mínimo un poco locos. Me alegro de que estemos en el mismo bando, se dijo Wesker para tranquilizarse. Porque tener que enfrentarse a alguien como Trent era una idea muy mala. Bueno, ya tendría tiempo de preocuparse por Trent más adelante, después de que hubiera presentado las excusas apropiadas a la gente apropiada. Al menos, Redfield había muerto, mientras que él seguía vivito y coleando, además de trabajar para el bando que iba a ganar cuando todo aquello acabara. Wesker sonrió, deseoso de ver ese final. Iba a ser espectacular. El sol había salido y su luz se reflejaba contra la nieve creando un brillo radiante, cegador por su perfección. La pequeña aeronave siguió a toda velocidad, mientras su sombra la perseguía incansable.